En el día de hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? Lo primero es que vamos a arrancar un wizard, o sea, vamos a abrir un wizard a partir de un botón, pero la función en sí no es el wizard, sino agregarle el botón a la vista Canvas, ¿vale? No es el típico wizard que pues, podemos poner con el binding, marcar un registro y dentro de las acciones pues levantar el wizard. No es eso. Lo que vamos a hacer es entrar a la vista Kanban, heredarla a través de O y agregar un nuevo botón después de nuevo o después de los botones de acción de Odoo, ¿vale? El nuevo, el cual va a interactuar completamente con la vista Kanban, ¿ok? Esto es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Comenzamos después de la intro. Chao, chao. Lo primero es que vamos a estar empleando la extensión Odoo Shortcut para crear la estructura y los archivos necesarios para nuestro proyecto. ¿Ok? Lo segundo es que vamos a estar trabajando con Odoo 18 en su última versión de upgrade. ¿Ok? Y para ello vamos a comenzar creando nuestro módulo, el cual le vamos a llamar. Ustedes le ponen como quieran. Eh, ¿Vale? Trabajar con Odoo 18 y vamos a trabajar con Asset. ¿Ok? Ya que lo vamos a hacer mediante O, ¿ok? Vale. Primero, vamos a crear new Python file, wizard, un wizard nuevo, es, el cual es el que vamos a estar eh, empleando para el propósito del video, ¿ok? Que es agregar un botón nuevo. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Para ello vamos a llamarle product. Ustedes también, como les digo, pueden ponerle como quieran. El modelo se va a llamar Product Price. Wizard, se va a hacer el wizard. Automáticamente nos generó la estructura, el Odoo Shortcut, ¿ok? Lo agregó al Security, lo agregó al Manifest, que todavía no lo hemos configurado, pero ya vamos a configurarlo, ¿ok? Okay, ¿vale? Ahí quedaría Tool. Okay. Vale, ahí estamos. En la categoría le pueden poner la que quieran. Yo le voy a poner Others, pero ustedes pueden ponerle la que quieran, ¿ok? Vale, esto va hacia arriba. eh, Eso va hacia arriba y en el wizard, por supuesto, vamos a ver qué tenemos. Nos ha creado un name que nos viene bien para el propósito del video y una función add que es un mero logo, ¿ok? ¿Vale? Aquí le vamos a poner el binding model para que veamos cuál es la diferencia y cuál es el propósito real que queremos lograr y no el tradicional. ¿Okay? El tradicional es este, que podemos ver el wizard a través de un modelo. Vamos a verlo. Vamos a sacarlo. A ver, vamos a estar trabajando con con los productos del stock. Para ello, vamos a. Okay. De hecho, tenemos la paleta de comandos. Okay. Vale. Vamos a hacerlo por la extensión. Volvemos. Ok. Vale. Y aquí en el menú de desarrollo, pues sabemos aquí ya en el menú de desarrollo que ha cambiado. Si ven,
nos dice qué modelo es la referencia, que es Product Template, ¿ok? El Product Template, Product, proveniente de Product Template es model, Product, ¿vale? Bueno, de hecho, vamos a hacer que completo. Ok. ¿Por qué no completa? Porque no le hemos indicado que vamos a trabajar con Product. Ok, vamos a trabajar con Product. Y aquí ahora sí debería completar. Product Template. Ok, Ok, esto es lo típico. Vamos a reiniciar el servidor con la extensión, con nuestra extensión, y cuando volvamos a la extensión le debemos refrescar. Ok, a ver qué pasó. Add button. A ver. Claro. Claro, como corrimos del lugar esto y esto estaba de último, pues le falta una coma aquí, ¿ok? Ustedes no se lo olviden. Es bueno que se nos den errores por así saber cómo podemos resolverlo, ¿ok? Siempre recuerde que todo va entre comas. Ahora, esto ya no nos hace falta. Vamos a ver el resultado. Para ello nos vamos a la vista lista y no tenemos nada, o sea, nada nuevo, excepto que cuando le demos aquí clic a cualquiera de estos registros, pues se nos activa una nueva acción que es Product Price Wizard, ¿ok? Que concuerda con el wizard que hemos estado creando, ¿de acuerdo? Pero esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que independientemente de que yo marque aquí, ¿vale? Se agregue un botón en la vista lista y en la vista Kanban, ¿ok? Para ello vamos a comenzar con la vista Kanban. Vamos a comenzar con la vista Kanban, que es la primera visible en este panorama. Para ello nos vamos a ir a inspeccionar elementos para mostrarle con nuestra extensión de O qué es lo que vamos a estar haciendo. Primero, ver un poco de estructura y saber que todas las vistas en Odoo pues tienen asociado un controlador, una vista y un render, ¿ok? Un Kanban render, ¿ven? Que está dentro de un Kanban controller y a su vez está envuelto en una vista. En este caso es la vista Kanban view. Ahora, comencemos primero por el controller, ya que la vamos primero generamos el controlador para poderlo visualizar en la vista, ¿ok? Para ello nos vamos a ir al controller, lo vamos a marcar aquí, que es el controlador de esta vista. Vamos a irnos al inspeccionador de fuente, al inspector de fuente, para detectar cuál es el fichero, el archivo donde se encuentra toda esta lógica implementada. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a nuestra paleta de comando, la ponemos y esta es en el web static src view Kanban controller, es donde tenemos pues la implementación de esa clase. Mirenla aquí, Kanban controller, ¿vale? Y adicionalmente a esto, pues tenemos que modificar el Kanban su vista. En este caso vamos a incluir en este botón, o sea, en este espacio, en este slot, pues vamos a incluir un botón dentro de este div, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear en nuestro módulo, vamos a crear
ficheros de JavaScript. Esto va a ser prod add button Kanban, ok, add button Kanban, hacer de, vamos a hacer common, porque igual la vamos a modificar, ¿no? Este Kanban va a ser Kanban controller, y adicionalmente a esto también le vamos a dar Kanban controller para saber que este es el controlador, ok. ¿Vale? Vamos a abrirlo y esto no nos va a hacer falta, esto tampoco nos va a hacer falta, y lo que sí, lo que sí que nos va a hacer falta es heredar este Kanban controller, ok. Este Kanban controller es el que vamos a heredar. ¿Cómo lo hacemos? Lo copiamos con nuestro do shortcut, la ruta de importación, nos volvemos aquí y le decimos, vamos aquí, este es el Kanban controller que vamos a asociar. Kanban controller, esto vamos a ponerlo así, y esto es product price Kanban controller, así le vamos a llamar. Por supuesto, al ser una herencia sería super, ¿vale? Esto no, esto sería super, y lo que vamos a hacer es agregar una nueva función que se va a llamar product price que lo que voy a llamar es a una acción, pero dentro del Kanban controller pues tenemos, dentro del setup tenemos ya un disaction, ok, que llama al servicio. Por lo tanto, no tenemos que volver, al ser una herencia, pues no tenemos que volver a detectar que hay un servicio y que hay una acción. Por lo tanto, esto lo podemos emplear, ¿vale? Como lo empleamos, pues decimos que sys.action action service to action, en este caso va a ser así, a ver, names, que sea red model, el product price es product.wizard, ok. Este red model es el modelo al cual va a estar referido el wizard, ok. El wizard, este, ¿no? Este es el que va aquí. Este es el que va aquí. Ok. Para que no me vuelva a dar error, tendría que darle aquí. Así, ¿no? Así. ¿Vale? Porque vamos a seguir llenando, ¿no? En este caso, el name, vamos a darle como name product price. Sí, product price se va a llamar. La vista va a ser esta. View type es form. Okay, view mode, se me olvidaba el view mode, va a ser de tipo form, ok, ya se le indicamos las vistas que va a generar el target va a ser new, y el rest por ahora ID va a ser false, ok, va a ser false. Bueno, pues ya tenemos todo, o sea, esta función es la que vamos a inyectar pues aquí, ¿no? Para ello, esto ya no nos hace falta. Volvemos a la plantilla que habíamos detectado, o sea, esta es la plantilla al cual vamos a heredar, ¿vale? Y esto es lo que queremos heredar, ¿ok? Para ello, vamos primero a heredar el botón, o sea, esto vamos a ponerlo para acá, el botón, esto va a ser así, pero ya no es name, ahora va a ser inherit, porque vamos a heredar, inherit, vamos a escribirlo bien, y para que sirva las convenciones,
esto no es que sea requerido, pero es para que siga las convenciones, pues lo dejamos así, ¿ok? Eh, vale, dentro vamos a darle un XPath, el tipo, ¿vale? Aquí sería el div, o sea, vamos a escoger este div que tenga como clase CP button, ¿ok? Entonces sería como lo hacemos, sería has class, ok, aquí has class, vale. Y ya ahí está detectando que estamos ahí dentro de él. Ahora, allá adentro, gracias a Copilot, pues hacemos algo como esto, ¿no? Pues agregamos un botón nuevo, el tipo botón, o sea, botón, tipo botón, con estas clases de Bootstrap, la llamada a la función que hemos creado. ¿Cuál es la función que hemos creado? Okay, es esta es la función, esta es la que va aquí, ¿vale? Si no tiene parámetros, pues bastaría con el nombre. Esto ya lo he explicado en videos anteriores, que lo normal sería hacerlo de esta forma, ¿no? Lo normal sería hacerlo de esta forma. Pero, como no tiene parámetros, pues nos bastaría solo con dejarlo con el nombre de la función únicamente, ¿vale? Este product price, le pueden poner el nombre que quieran, se lo voy a dejar así, y así quedaría el controlador. Ahora, tenemos que renderizar la vista, o sea, la vista que llama este controlador, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos al código fuente de Odoo, en este apartado de Kanban. Aquí tenemos un Kanban View, ¿ok? Y básicamente lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Hacer el registro para ello, pues vamos a ver, podemos copiarnos esto, pegarlo por acá, pegarlo y ya lo modificaremos, ¿ok? Aquí sería add button, Kanban view, ¿ok? Ahora aquí quitar unas cuantas cosas. Bueno, de hecho, todo esto se va. Este Kanban view ya no sería así, sería product price, ¿ok? Porque vamos a dejarlo todo en blanco, limpiarlo un poco. Y este product price es un objeto que es en lo que se le va a inyectar a esta vista, ¿ok? Aquí tenemos el registro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, pues, irnos a este Kanban view y copiarnos la ruta de importación con nuestro do shortcut. Copiamos la ruta de importación. Esto ya no nos va a hacer falta. Bueno, a ver. Vale, esta es la ruta de importación y este sería el Kanban view, ¿ok? Bueno, de hecho es con minúscula. Es el objeto este objeto, este sería el objeto, ¿no? Que es el que tiene todas las opciones, ¿ven? Esto lo vamos a heredar y esto también, ¿ok? Para decirle quién es el controlador, quién es el botón, ¿vale? Para ello podemos hacer eso mismo, ¿no? Pues copiarnos. Lo primero sería, vamos a desestructurar todo lo que tenemos en el Kanban view, ¿vale? Ahora vamos a modificar el controller, que ya no es el original, sino es el heredado, que es el que nos vamos a traer o el que nos hemos creado de aquí. Esto ya no nos sirve, esto tampoco. Este es el que vamos a introducir. Para ello vamos a copiarlo y vamos a decir que vamos a importar este from, vale, de aquí, gracias Copilot.
Esto es lo que vamos a poner. Y la otra propiedad sería el button template, ¿vale? El button template. Ok, el button template, bueno, el button template es lo que hemos definido aquí, ok. Este es el button template. Ok, espérate, me perdí. Okay. Esto es lo que vamos a colocar aquí, ¿vale? Este es el button template. Y el nombre que le vamos a dar, pues es el nombre con el cual vamos a realmente tener toda esta lógica implementada, ¿ok? Para ello le vamos a poner product price Kanban, vamos a ponerle así, product price Kanban, le puse Kanban, ¿vale? Así quedó registrado, ¿vale? Ahora nos queda un último paso que es, bueno, donde ya tenemos la lógica implementada, ahora ¿dónde la ponemos? ¿En qué vista la ponemos? Bueno, para eso creamos una nueva vista heredada. De hecho, vamos a ver qué vista es la que vamos a heredar, porque a esta altura no sabemos qué vista vamos a heredar. Esta vista Kanban, ¿vale? Esta vista Kanban, y esto es lo que vamos a heredar, ¿ok? Vamos a copiar y vamos a agregar un nuevo XML inherit. El modelo si es product template, ¿vale? Ese es el modelo. La vista Canva es la que vamos a heredar, que ya nos generó la vista, y aquí nos generó la vista, y esta es la vista que vamos a heredar, ¿ok? Ahora, otra cosa que se nos suele olvidar es poner la secuencia. Si bien no es requerido, pues sí es una buena práctica ver cuáles son las vistas que hereda y la secuencia, para evitar, o sea, para ir por pasos, ¿ok? De tal forma de que Odoo entienda cuál es el orden de prioridad y cuál es el orden de preferencia, cuál es el orden correcto, ¿ok? Esta es la 16, la única que tenemos, por lo tanto podemos ponerle una prioridad de 17, ¿no? Okay. Field Main Priority. Podemos poner una prioridad de 17. ¿De acuerdo? Hecho esto. Ok. Hecho esto, pues lo que tenemos que hacer es modelo product. Vale. Vale. Todas las vistas tienen un modelo. O sea, tienen un atributo que es el atributo, pues el atributo JavaScript class, ¿ok? El JavaScript class es un atributo que tiene todas las vistas en Odoo. Ese es el que vamos a estar aquí viendo, vamos a heredar, y nuestro JavaScript, o sea, nuestro JavaScript class, pues sencillamente con el hecho de ubicar la nueva vista que hemos registrado, pues ya estaríamos completando el ciclo, ¿ok? Vamos a irnos aquí al manifest, ¿vale? A ver si todo ha ido bien. Okay. Un segundito, la vista va encima del wizard, ¿vale? Está algo mejorable en el load shortcut, pero ahí vamos. Ok, vamos a ver qué tenemos. Refrescamos y si todo ha ido bien, pues ya deberíamos tener dentro de productos un nuevo botón. Vamos a refrescar la vista.
o sea, nuestro servidor, lo refrescamos. Y, ok, a ver qué sucedió. Product Price, Kanban View. Ok, el error que tenemos es, claro, porque si bien o sea, habíamos heredado, pues eso nos faltó, ¿no? Nos faltó inyectar aquí el objeto, ¿ok? Recuérdense que esta ya va a ser la nueva vista que se va a renderizar y los nuevos objetos, pues lo va a sacar de aquí, de este objeto, ¿ok? Que va a ser el nuevo controlador y el nuevo botón template. Volvemos a reiniciar el servidor. Vale, y ya tenemos el nuevo botón dentro de la vista Canva. Le damos clic y evidentemente ¿ve? Funciona igual que como lo teníamos. ¿Ok? ¿Ok? Las utilidades de esta funcionalidad es infinita. Está libre a la creatividad de ustedes. ¿Vale? En el próximo video vamos a ver eh, eh, esta misma funcionalidad, pero dentro de la vista list. ¿Ok? Vale. Hasta un próximo encuentro. Chao, chao.